Hola amigos, hoy vamos a analizar qué significan las leyes que aprobó el Senado el pasado 10 de julio, que afectarían el equilibrio fiscal que está generando el presidente Milei en el país por un breve periodo de tiempo. Y que Milei dijo de forma eufórica que iba a vetar porque no estaba dispuesto a dejar de lado el equilibrio fiscal. La reputa madre que te recontra mil parió, hijo de una gran puta y la concha puta de tu madre. A pesar de que Milei haya dicho hace un tiempo que iba a vetar todas aquellas leyes que el Congreso apruebe y afecten el equilibrio fiscal, el pasado jueves 10 de julio, el Senado aprobó 3 proyectos que convirtió en ley y le dio media sanción a otros 2 proyectos impulsados por los gobernadores. Pero, ¿cuáles son estos proyectos? Número 1. Ley de aumento de las jubilaciones. Este proyecto ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio y ahora se aprobó en la Cámara de Senadores. El mismo consiste en un aumento del bono de los jubilados que cobran la mínima que pasaría de un monto de 70,000 a 110,000 pesos, y este bono se actualizaría por inflación. Además se incrementarían un 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, excepto para los regímenes especiales. La aprobación tan solo del aumento del bono para los jubilados implicaría para el gobierno un aumento del gasto de 0,3% del PBI anual. Número 2. El Senado de la Nación también aprobó la Ley de Renovación de la Moratoria Previsional. Este proyecto también había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 4 de junio del presente año. En el año 2023, con el gobierno de Alberto Fernández, se había sancionado una moratoria previsional que tenía 2 años de vigencia, es decir, duraba hasta marzo del 2025. Sin embargo, debido a que el gobierno de Milei priorizó el equilibrio fiscal, decidió cancelar la prórroga de la misma y terminar con dicha moratoria. La moratoria previsional permitía a una persona mayor de 65 años, argentino o naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país, que no alcanzara los 30 años de aportes y que no cobrara beneficios previsionales, regularizar su situación y acceder a una jubilación mínima. Con la nueva moratoria aprobada por el Senado el pasado 10 de julio, con una vigencia de 2 años y posibilidad de prórroga, se sumarían un total de 220,000 nuevos jubilados que no tienen la totalidad de los aportes. Y generaría un impacto presupuestario de casi el 0,1% del PBI. A pesar de que Javier Milei no prorrogó la moratoria que se sancionó en el gobierno de Alberto Fernández, seguía existiendo un beneficio para las personas que alcanzan la edad jubilatoria pero no alcanzan los 30 años de aportes. Este beneficio se llama PUAM, que significa pensión universal para el adulto mayor y que representa el 80% de una jubilación mínima, es decir, no es que Milei dejó de lado a los adultos mayores sin aportes, había una alternativa, era poco dinero, sí, pero por lo menos les daba un ingreso. Lo que ha hecho ahora el Senado es aumentar el gasto, para dar más jubilaciones mínimas, pero sin decir de dónde se va a sacar el dinero que falta para ello. Para entender el peso que han tenido las jubilaciones por moratoria previsional en la historia argentina, solo hace falta ver los números. De los 7,2 millones de jubilaciones y pensiones que componen al sistema previsional, un total de 4,3 millones corresponden a moratorias previsionales, lo que significa un 59,5% del total. Además, desde el año 2005 hasta la fecha ha habido un incremento en jubilaciones y pensiones que ha sido monstruoso. El mismo fue del 130%, pasando de 3,1 millones a los 7,2 millones actuales. Esta situación nos habla de lo mal que está funcionando el país económicamente hablando, ya que hace años que vivimos crisis tras crisis, fluctuaciones de los empleos, falta de creación de empleo, estancamiento económico, y todo esto se debe principalmente a los males que trae consigo el déficit fiscal, que es lo que Milei está intentando solucionar, evitando que los degenerados fiscales de los políticos sumen gastos y desequilibren las cuentas aprobando montones de leyes, porque saben que no van a volver nunca más si Milei logra sostener el equilibrio fiscal y hacer crecer nuevamente a la Argentina. Número 3. El pasado jueves también se aprobó en el Senado la Ley de Emergencia en Discapacidad. La misma había sido aprobada en la Cámara de Diputados el 5 de junio pasado y entrará en vigencia para todo el país hasta el 31 de diciembre del 2027. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue impulsada por el kirchnerismo y su supuesto objetivo es garantizar los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. Los puntos de esta ley de emergencia que afectan al equilibrio fiscal son: 1. Saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del sistema de prestaciones básicas de atención integral. 2. Garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad.
revisando las condiciones de acceso y permanencia a las mismas. 3. Compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, lo que tendría un impacto fiscal de 0,22 a 0,42 del PBI. 4. Fortalecimiento de talleres protegidos y centros de día, en donde se asignan recursos específicos y compensaciones para permitir el funcionamiento continuo de los mismos. 5. Obliga al Estado a cumplir con un cupo laboral en el sector público para personas con discapacidad del 4%. Número 4. El Senado dio media sanción a la Ley de Coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional, ATN. La misma fue impulsada por los gobernadores y establece modificaciones sobre el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional con el fin de aumentar los traspasos económicos que Nación hace a las provincias. Esta ley que impulsan los gobernadores agrega un artículo a la Ley 11.672, en donde se establece que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se debe coparticipar en forma diaria y automática a las provincias y no de forma discrecional como de costumbre. ¿Pero qué son estos aportes del Tesoro Nacional? Para entenderlo previamente hay que saber que la Ley de Coparticipación Federal establece que el 42,34% de la recaudación federal se destina al gobierno nacional, el 56,66% es repartido en forma automática entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según porcentajes establecidos por ley. Finalmente, el 1% restante es lo que se destina al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Este fondo tiene el objetivo de atender situaciones de emergencia financiera de los gobiernos provinciales y es administrado por el Gobierno Nacional de manera discrecional, es decir que la repartición de estos fondos no es automática, sino que la decide el Gobierno Nacional, es decir, Javier Milei, que dado que está haciendo un ajuste fiscal sin precedentes en la historia argentina, ejecutó este fondo de forma mínima e incluso no ha enviado dinero a algunas provincias, con lo cual los gobernadores ya no pueden hacer populismo despilfarrando dinero de los contribuyentes y están totalmente desesperados, y es por eso que con la ley que están impulsando buscan que los fondos de los aportes del Tesoro Nacional sean repartidos en forma automática según una fórmula creada por ellos. Para entender la desesperación por no poder hacer populismo que tienen los gobernadores, hay que tener en cuenta que Alberto Fernández en 2023 giró 173.000 millones de pesos, mientras que Milei en 2024 le giró a las provincias de este fondo un total de 49.800 millones de pesos, sin considerar que hubo una devaluación e inflación acumulada que hace que ese dinero enviado por Milei sea aún menor en poder adquisitivo. Resulta que los fondos del ATN que el gobierno nacional no envía a las provincias ayuda al equilibrio fiscal. Por eso es que esta ley también impacta en el equilibrio fiscal que está llevando a cabo Milei en la nación. El costo fiscal de esta ley sería de aproximadamente 0,11 puntos del PBI. Número 5. Es la Ley de Impuesto a los Combustibles Líquidos, la cual, al igual que la ley de los ATN, obtuvo media sanción en el Senado. Este proyecto propone la eliminación de los fideicomisos de infraestructura hídrica, de infraestructura de transporte y del sistema vial integrado, y la eliminación de los fondos compensador del transporte, de desarrollo eléctrico del interior y el de vivienda, de modo tal que el presupuesto asignado a esos fideicomisos y fondos sea distribuido o coparticipado a las provincias, de la misma forma que se pretende con los ATN. Este proyecto también modifica los porcentajes de distribución del impuesto a los combustibles líquidos, elevando la distribución a las provincias del 10,4% al 57,02%. Finalmente, la ley dispone que del total de fondos correspondientes a distribuir entre las provincias, el 25% del mismo debe hacerse en partes iguales a cada provincia, mientras que el restante 75% se debe distribuir según los porcentajes fijados por la Ley de Coparticipación. Ya explicados los proyectos tratados por el Senado de la Nación el 10 de julio pasado, a continuación Javier Milei dio una respuesta contundente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sobre estos proyectos que van a afectar el superávit fiscal que se logró en este año y medio de gobierno. Y adelantó que va a vetar y judicializar los proyectos, planteando distintos escenarios posibles. La vida tiene riesgos y hay que enfrentarlos, y porque cosas como las de hoy pueden pasar, pero de vuelta, ¿qué pasa ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a vetar. Si el veto se sostiene, no varía el gasto público, no varía la cantidad de dinero, habrá un poco de volatilidad nada más, mientras que esto dure y se acabó. O sea, con lo cual sigue todo igual. La otra alternativa es que supongamos que no conseguimos los números para defender el veto
y que, digamos, el germen socialista y los parásitos mentales avanzan, digamos, sobre el cerebro de la gente y entonces no lo podemos hacer. Bueno, digamos, lo que se ha sancionado hoy violenta esta idea de que ustedes, digamos, para hacer un gasto lo tienen que estar financiando. Consecuentemente, si el veto se cayera, digamos, lo que vamos a hacer es judicializarlo. Difícilmente, digamos, tengamos una solución judicial antes del 11 de diciembre. Los tiempos de la justicia suelen ser muy lentos. La única diferencia es que vamos a tener un poco de más de volatilidad del riesgo país, bajará, digamos, el ritmo de crecimiento, al ritmo al que baje la inflación será más lento, pero de largo plazo no va a pasar nada. El equilibrio de largo plazo se mantendrá intacto, porque la justicia ha puesto que seguirá haciendo justicia y consecuentemente esto no va a poder pasar. Pero supongamos ahora, digamos, el peor de los casos, que milagrosamente, si no pasa el veto, la justicia le agarra un ataque de celeridad y entonces además falla en contra del gobierno. Bueno, todo ese proceso, digamos, por más rápido que sea, digamos, ¿qué será? Si hiper rápido, un delirio de rápido, ¿qué será? ¿Septiembre? Ok, ¿qué nos quedan? 2 meses. Por lo tanto, vamos a tener un efecto de aumento de gasto público, de aumento de emisión monetaria por el equivalente de 2 meses. Y es interesante porque tanto la política monetaria como la política fiscal actúan con rezagos. Y una de las cosas por las cuales es tan atractivo hacer populismo, digamos, ¿por qué es? Y porque los efectos de corto plazo llegan rápido y los efectos malos llegan tarde en el tiempo. Entonces, no, digamos, de corto plazo solamente se van a ver efectos expansivos. Sí, va a subir el riesgo país, pero ahí pasan 2 cosas. Primero, que el mecanismo de transmisión en Argentina mucho no funciona hoy. Digo, ¿por qué? Porque Argentina tiene un crédito al sector privado no financiado por el equivalente 9% del PBI, nada. No es Chile que tiene 100, no es Estados Unidos. O sea que el canal crediticio de la política monetaria mucho no tracciona. Y tampoco, digamos, las inversiones, porque los que, digamos, no invirtieron esperando a ver qué pasa en octubre, ya no habían invertido, con lo cual tampoco eso tracciona. Por lo tanto, los efectos malos no van a operar y va a operar, digamos, la parte de la fiesta keynesiana. Con lo cual, si pensábamos hacerle un resultado electoral contundente, va a ser mucho más contundente. O sea, se están pegando un tiro en el pie. Pero si aún así fuera, digamos, a partir del 11 de diciembre lo voy a revertir. Consecuentemente, esto va a ser solamente un efecto transitorio. Es decir, con lo cual, ¿cuánto va a impactar? Nada. Es decir, no nos van a sacar de la ortodoxia monetaria, no nos van a sacar de la ortodoxia fiscal, no nos van a sacar de la ortodoxia cambiaria, no vamos a abandonar bajo ningún punto de vista el régimen de la libertad y consecuentemente vamos a hacer Argentina grande nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. A continuación, veremos las críticas de funcionarios de Milei a las leyes que aprobó el Senado el 10 de julio pasado. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, y el jefe de gabinete Guillermo Francos, hablaron y dieron sus puntos de vista sobre el paquete de leyes que aprobó el Senado el pasado 10 de julio, y sobre la media sanción que le dieron a la ley con la que los gobernadores pretenden aumentar los traspasos económicos de nación a provincia. Respuesta de Federico Sturzenegger. Sturzenegger fue duro con los senadores que aprobaron el paquete de leyes. Hizo énfasis en los logros económicos de la actual gestión, como el superávit fiscal, la baja de la inflación y el crecimiento económico. Trató a los senadores de tener una actitud infantil y los comparó con un niño que le pide a sus padres un bien, sin reparar de dónde va a salir el dinero, ya que, con el paquete de leyes que aprobaron estarían incrementando fuertemente el gasto y creando déficit fiscal al no aclarar de dónde van a salir los recursos para esos nuevos gastos. Además, el ministro advirtió que lo que están haciendo los senadores al atentar con el orden fiscal es volver a las viejas andadas y obligar al gobierno a emitir dinero y generar nuevamente inflación como hacían los kirchneristas, lo cual derivaría en un incremento de la pobreza muy significativo.
Si bien entiende que los peronistas puedan impulsar este tipo de medidas irracionales, teniendo en cuenta lo que hicieron los últimos 16 años que gobernaron, le resulta difícil entender el acompañamiento de sectores que él consideraba más razonables como senadores del PRO y la UCR. Finalmente habla de la media sanción que le dieron los senadores al proyecto de ley que impulsaron los gobernadores para modificar los traspasos de nación a provincia en lo referido a la coparticipación, y dice que este es un error político enorme, que le daría al gobierno una justificación a futuro para modificar los montos de la coparticipación y dejar de perjudicar a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué el presidente dice que por más que pasó lo que pasó, no van a romper la macro, no van a romper el orden económico? ¿Esto es así? ¿Es científico? ¿Hay verosimilitud? ¿Se puede asegurar? Argentina parte de una situación de superávit fiscal que ya viene sosteniendo hace más de un año y medio. La economía está creciendo a un ritmo de 8% interanual. Y ese superávit fiscal es, me parece que es la piedra angular, ¿no? Por eso lo que pasó esta semana en el Senado es tan relevante, ¿no? Yo diría que lo que pasó en el Senado no es que ridiculiza a la vicepresidenta con sus comentarios, sino ridiculiza al Senado. ¿Por qué? ¿Te acordás del año pasado cuando hubo un intento similar con el tema de las jubilaciones? Sí, y lo vetar, y se vetó, triunfó el veto. Yo ahí decía que el Congreso había sido infantil. ¿Y ahora qué dice, ministro? Que sigue siendo infantil. ¿Por qué decía que era infantil? Porque era un intento, o el Congreso le decía al Ejecutivo, tenés que gastar tanta plata, pero no le decía de dónde, claro, ¿cómo? ¿De dónde salía esa plata? ¿No? Entonces yo digo, la analogía que hacía es como cuando un niño le pide a su padre o a su madre, comprame este juguete, haceme este viaje, hacer lo que fuere, y bueno, el niño no repara en el costo, ¿correcto? El adulto es el que repara en el costo. Entonces yo digo... Me hace acordar a Casero, que todo el mundo dice, ¿estás peleado con Casero? No estoy peleado. Cuando Casero, en una entrevista que le digo a Fantino, decía, queremos flan, papá, queremos flan. ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero no que... ¡Flan! Pero... ¡Flan! Pero, ¡Queremos flan! Pero ¡Flan! ¡Bum, bum! ¡Flan! ¡La chota, papá! ¡Flan! ¡Flan! Pero que vamos a... ¡Flan! Entonces me parece importante. Vos dijiste el número, este es un paquete repartido en 5 iniciativas de 2.7 puntos del PBI de gasto. Pensá que estamos hablando si el superávit primario iba a ser 1.3 o 1.6, estamos hablando de 2.7. Esta vez el Congreso intentó un atisbo de decir voy a juntar cierta guita y vamos a hacer esto. ¿Sabés cuánto es la recaudación que propone el Congreso en esta ley? Es el 0,01. O sea, tendría que hacer 260 veces más de esfuerzo fiscal para cubrir el gasto que está proponiendo. Es una responsabilidad que ni hicieron la cuenta. Es una irresponsabilidad absoluta. Y cuando dicen los gastos de la CIDE, perdón, se pueden discutir si son mucho o poco los gastos de la CIDE. O los viajes, se puede discutir si vos son lo dijiste, pero están fuera del orden. Por eso te digo, hicimos la cuenta. Los recursos que ellos dicen poner sobre la mesa es el 0,01 comparado con 2.6. O sea, Federico, yo te puedo hacer esta pregunta. Sí. Milei dijo, quieren destruir al gobierno nacional, todos, juegan todo lo que quieran, los espero el 11 de diciembre. No es el gobierno, vos sabés que para mí no es el gobierno, son los argentinos. Porque el superávit fiscal, la baja de gasto que logró hacer Javier Milei el año pasado, cada vez que vos bajás el gasto, no necesitas cobrarle a la gente un impuesto. ¿Cuál fue el impuesto más importante que bajó? La inflación. La inflación, porque dejó de emitir y eso permitió bajar la inflación. La inflación es un impuesto a los pobres. Vos redujiste la emisión, la redujiste a cero directamente. Eso permitió bajar la inflación. Permitiste bajar el impuesto a los pobres. Eso sacó a 11 millones de argentinos de la pobreza. Entonces, esta ley, este conjunto de leyes que propone el Congreso ahora, es volver a esa economía del último año de Massa. Es volver, porque imagínate, si te estoy hablando, Massa en el último año le cobró impuesto inflacionario a los pobres por aproximadamente 2,5 puntos, 3 puntos del PBI, nos dejó con 70% de niños pobres, había 11 millones de pobres más en Argentina. Ministro, el Congreso usted está diciendo que este paquete es como si estuvieran gobernando Cristina, Alberto Fernández y Massa. Este paquete es un paquete que revertiría la baja en la pobreza que logró Javier Milei. Es un paquete que crearía 4 o 5 millones de niños pobres en Argentina, ¿no? Entonces digo, el dislate, ¿no? Y uno después tiene como tribus, ¿no? Porque yo digo, bueno, se entiende por qué el peronismo lo hace, ¿no? Porque el peronismo quiere crear problemas. ¿Por qué lo hace? Quiere crear problemas porque ellos piensan que si a Argentina le va mal, esto lo dice muy bien el ministro Luis Caputo, si ellos piensan que si a Argentina le va mal... Ellos vuelven y siguen haciendo negocios. Y para ellos la política no es servicio, para ellos la política
política es negocio. La política es un ámbito, es una institución la cual vos la usás para robar. Tuvimos la causabilidad. Te puedo contar del monotributo, te puedo contar de cada una de las instituciones del Estado. De ellos lo entendemos. Del peronismo, de la tribu esa, lo entendemos. A mí lo que me llama la atención profundamente es de diputados que yo los considero gente proba, gente honrada, éticamente. ¿Quién? Entonces, te doy dos ejemplos de dos tipos que los quiero ver. muchísimo. O sea, por ejemplo, la Coneja Baldassi. Tipazo. La Coneja, además lo Diputado conozco. de Córdoba. Pero fui compañero yo de diputado con él, estuvimos en la Cámara juntos, te puedo decir que es un tipazo. Entonces, digo, ¿cómo está Baldassi? ¿No entendió? Claro, ¿por qué vota una cosa que crearía 3 millones de niños pobres? ¿Y el otro? O Juan Manuel López, que Juan Manuel López de la Coalición de la Cívica. Coalición Cívica, sí, que muy para mí, coherente, honesto. un tipo más de los más éticos y más capaces que tiene la Cámara. Hoy se lo comentaba. a ver, Decía, me voy a ellos decir, te pueden decir, porque ustedes son muy crueles. quiero contarte lo más Revolan a los importante que argentinos. pasó en el Congreso el otro día. Cambia todo. A ver. Cambia el federalismo en Argentina, porque ¿Por qué? uno de los proyectos de que aprobó el Congreso es para repartir de manera diferente los ATN. Los ATN es un... Lo que pidieron los gobernadores. Cuando Alfonsín y Perdón, los Cafiero... gobernadores están diciendo que fueron subejecutados y que el gobierno está utilizando esa plata subejecutada para, no sé, llegar al superávit de Bueno, es interesante. La ley de coparticipación la hicieron Alfonsín con Cafiero en el año 88. Alfonsín tenía la visión de que las provincias centrales tenían que transferir recursos a las periféricas, entonces que tenían que recibir más. La más perjudicada en eso era la provincia de Buenos Aires, pero Cafiero traicionó a sus votantes y aceptó. Lo recuerdo perfectamente. ¿Sabes por qué lo aceptó? Para ver si con eso ganaba el apoyo de los otros gobernadores peronistas al año siguiente cuando lo tenía que enfrentar ¿Pero a qué Carlos tiene que ver Menem. con esta discusión ahora? En esa ley se puso un artículo que un porcentaje de esos recursos los iba a tener el gobierno nacional para distribuirlo en función de las emergencias. Entiendo. Te pasa algo como Bahía Blanca, entonces es como... Parte del federalismo es dejamos una platita ahí para poder usarla y eso es lo que los gobernadores ahora quieren apropiarse y decir, mira, eso vamos a repartirlo como se reparte el resto de la Se coparticipación. lo quieren quitar. Claro, quiere decir, esto se va a repartir con esta fórmula. ¿Y usted qué dicen que no? No, yo digo que esto cambia todo. ¿Por qué? Cambia todo. Si se aprueba. Sí, se aprueba. Y ¿Por de qué? hecho, si el presidente me consultara, yo le diría, esta no la vetes. ¿Por qué? ¿Que no la vete? Te voy a decir por qué. Qué lío. Espera, te ¿Por voy a qué? decir por qué. Sí. Pero ahora voy a explicar por qué. Porque desde la Constitución del 94 hay mucha discusión sobre si la ley de coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. Sí. En general se dice, la ley de coparticipación, si se cambia, necesita que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces esos porcentajes, por ejemplo, que tiene Formosa, Se de van a ser Mayans, discutidos. no digo, estaban blindados, porque no se podían cambiar. Acaba de validar el Senado que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso. Entonces, cambió todo, porque digamos, ahora de repente toda la discusión del federalismo, donde yo creo que para Mayans es el error político más grande de su carrera, porque en cierto sentido esos recursos que Formosa tenía blindados, que no se podían tocar, si Formosa, digamos la legislatura de Formosa, ahora de repente el válido... Entiendo. ¿Usted cree que va a prevalecer el veto de Milei y que el paquete no va a salir? Hoy es una implicación, es decir, piensen un minuto el daño que van a crear con esto. O sea, es una ley que básicamente revertiría la baja de la pobreza si fuera adelante que gestionó Javier. Javier, por supuesto, dice falta poco tiempo, después de las elecciones lo revertimos, venimos de una situación de superávit fiscal fuerte, no es tan, digamos, problemático, pero le pregunto al economista, esto sería la consecuencia. Le pregunto al economista, más allá de las bandas, el dólar no se puede disparar por todo este, iba a decir la palabra quilombo, ¿no? No, ¿sabes por qué no? Porque el dólar es el precio relativo de dos monedas. Si vos imprimís muchos pesos, el valor del peso cae. Si hubiéramos hecho este programa, por ejemplo, hace un mes, hubiera llamado a cualquier economista, te hubiera dicho, yo pienso que el dólar está apreciado, que está muy barato el dólar. ¿Viste? Cada uno hace un libre, pero como dice el presidente, la opinión que vale no es la que viene acá a un programa, es la que él pone la guita y está, digamos, comprando y vendiendo. Pero entonces el mercado te dice ese valor. No va a haber una devaluación brusca. Espera, lo que te quiero decir es lo siguiente. Desde ese momento ahora, este tipo de cosas que el Congreso propone, bueno, si no tenés recursos, ¿qué te está diciendo el Congreso? Financiarlo con emisión monetaria. Eso es lo que no podemos dejar que pase y estoy seguro que los diputados de bien en Argentina no van a dejar que pase. Respuesta de Guillermo Francos a los senadores de la Nación. Al igual que Javier Milei y Federico Sturzenegger, el jefe de gabinete Guillermo Francos criticó los proyectos de ley sancionados por la Cámara de Senadores el pasado 10 de julio. Francos indicó que la sesión del 10 de julio es ilegal por ser autoconvocada por senadores kirchneristas y que van a vetar y también judicializar las leyes aprobadas,
apenas estén en manos del Ejecutivo de la Nación. ¿Es legítimo lo que está haciendo el Senado en este momento? Yo diría que es ilegítimo en su origen, porque la Comisión de Hacienda y Presupuesto se autoconvocó sin varios de sus integrantes y sacó despacho de comisión a 3 proyectos que tenían media sanción en diputados y los introdujo en otra sesión autoconvocada hoy en el recinto de senadores para su tratamiento. Claramente es ilegal en ambos de sus pasos, ¿no? Porque están contrarios al reglamento de la Cámara de Senadores. Entonces, lo que emerja de allí eventualmente, ¿qué validez tiene? Bueno, nosotros creemos que no tiene validez, por eso tomaremos las medidas que corresponden, sea si esto finalmente se sanciona como ley y se envía al Poder Ejecutivo, como lo anticipó el presidente Milei, va a ser vetado, sin perjuicio de que además será judicializado porque entendemos que se violó el reglamento de la Cámara de Senadores. Declaró que puede llegar a ser o que cree que es un golpe institucional del Senado organizado por el kirchnerismo. ¿Por qué le parece que tiene esa intención? Porque cuando se toman medidas de manera irregular y en contra del orden establecido, en este caso en la Cámara de Senadores, se vulnera un principio de institucionalidad y nosotros entendemos que esto es violatorio y es una especie de golpe institucional del Senado de la Nación hacia el Poder Ejecutivo. ¿Usted cree que lo que quieren es ir en contra del superávit fiscal, que es la joya del gobierno de Javier Milei? Yo no diría que es la joya del gobierno del presidente Milei. Yo en todo caso diría que debiera ser la joya de todos los argentinos, porque si todos cuidamos en conjunto el equilibrio fiscal, seguramente todos los demás resultados de la economía van a ser acordes. No en vano, en función de ese equilibrio fiscal, hemos conseguido parar la hiperinflación a la que se asomaba el país en diciembre del 2023, como también hemos sacado más de 10 millones de personas de la pobreza, como también se ha hecho crecer la economía del orden de entre el 6 y el 7%, con lo cual todo esto es consecuencia de haber tomado medidas muy severas de control del gasto público y de obtención del equilibrio. Yo entiendo que la gente valora el esfuerzo que estamos haciendo el conjunto de los argentinos, ¿no? Liderados por el gobierno nacional, y que eso va a tener su consecuente resultado electoral. Por eso yo siempre que voy a cualquiera de las cámaras en el Congreso, le digo al kirchnerismo, bueno, si ustedes tienen razón en todas las críticas que hacen, seguramente van a ganar las elecciones. Y así como si tenemos razón nosotros, seguramente nosotros ganaremos las elecciones. O sea, esto se va a dirimir en principio en octubre de este año en las elecciones nacionales, ¿no? Ministro, ¿dónde encontramos el punto de inflexión? ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde cambió la cosa? Bueno, yo creo que en primer lugar entiendo que los gobernadores estén sufriendo tal vez la consecuencia de muchos de ellos, no quiero generalizar porque sería injusto, sufriendo las consecuencias de no hacer los ajustes correspondientes. Entonces le plantean al gobierno nacional, no en el caso de las leyes previsionales, sino en los proyectos de modificación de los anticipos del Tesoro y en los proyectos de modificación del impuesto a los combustibles. Yo creo que ellos ahí están intentando obtener más recursos de los que tienen, pero también yo digo el escenario en el que se plantea estos cuestionamientos que se formulan hoy es el escenario electoral, ¿no? Estamos a 3 meses de las elecciones nacionales y creo que cada uno de los actores plantea sus diferencias. El kirchnerismo claramente sabe que los logros obtenidos por el gobierno le dificultan su propuesta electoral, sobre todo que ellos fueron los responsables del desastre económico al que llegó la Argentina. No nos olvidemos que de los últimos 25 años, prácticamente 18, creo que son exactamente, ha gobernado el kirchnerismo y ellos han sumido al país en este escenario de desmanejo económico, prácticamente hiperinflación, pobreza, etcétera, ¿no? Que fue el país que encontramos en diciembre del 23. Bueno, de eso hemos ido saliendo, pero sin duda cuando llegan las elecciones parece que se olvidan
de todo eso y empiezan a plantear estos cuestionamientos al gobierno. Pero lo vamos a resistir. Nosotros estamos muy tranquilos con lo que estamos llevando adelante, aún sabiendo que son todo lo que hemos tomado son medidas de ajuste y que son difíciles para el conjunto de la sociedad. Pero lo demás es verso, lo demás es pensar en la historia que hemos vivido cíclicamente en la Argentina, que es financiar déficit con emisión monetaria, endeudamiento, etcétera, y generar una ficción de la economía, ¿no? Generar esta ficción de que se está mejor porque se cubre el déficit con emisión, ¿no? Hemos llegado a diciembre del 23 con un déficit fiscal del 5% y un cuasi fiscal financiero, digamos, de 10 puntos más, con lo cual 15% del PBI. Yo no sé si se dimensiona lo que son estas cifras, ¿no? Calculemos un PBI que debe estar superando los 700.000 millones de dólares. Cuando tomamos el 15%, estamos hablando de casi 100.000 millones de dólares que hubiera gastado que gastó en su momento el gobierno del kirchnerismo, que hoy nosotros estamos tratando de reconvertir, digamos, en superávit, ¿no? Así que yo creo que esos son los planteos que hoy están en juego, digamos, inflación o estabilidad macroeconómica. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Ministro, ¿hay puentes, hay canales de diálogo con los gobernadores o está todo roto? No, siempre hay canales de diálogo. Hoy podemos estar en una pequeña confrontación, digamos, pero yo creo que uno nunca tiene que salvar los canales de diálogo. Nos opondremos de todas las maneras que puede oponerse el Ejecutivo si es que terminan sancionándose estas normas hoy. Por supuesto, utilizaremos las medidas constitucionales, vetaremos las leyes que se aprueben en estas condiciones, recurriremos a la justicia por entender que la aprobación de estas leyes han sido, en algunos de los casos, han sido incumpliendo los requisitos que establece el reglamento de la Cámara de Senadores, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya diálogo, quiere decir que no estamos de acuerdo en la forma que se aprobarían estas leyes, pero seguiremos dialogando. Ministro, hace un ratito la ministra Patricia Bullrich apuntó contra Victoria Villarruel por su actuación o por esta sesión en el Senado. ¿Por qué hay esta fricción y esta crisis entre el presidente, entre Villarruel, y se la cuestiona tanto? ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, yo creo que son visiones. Yo no quiero referirme a la expresión que ha tenido la ministra Bullrich. Sí, he hablado hoy con la presidenta del Senado y ella me explicó los motivos para su presencia. ¿Qué fue lo que pasó, no? Ella me dijo, yo no me siento en la presidencia. No se sienta el vicepresidente primero, Abdala, que es un senador de la Libertad Avanza, no se sienta la vicepresidenta segunda, que es una senadora por la provincia de Santa Fe, y se sienta finalmente para presidir la sesión un senador por la provincia de Río Negro, que es kirchnerista. Entonces, cuando se sienta el gobernador para dar curso a la sesión, salió la vicepresidenta y se sentó para presidirla, por supuesto haciendo todos los planteos que corresponden en cuanto a la ilegalidad de la autoconvocatoria de los senadores a una sesión, ¿no? Esto de decir, bueno, tengo un poquito de déficit, lo cubro con emisión, pero eso no va a pasar en este gobierno, porque van a ver lo que pasa ahora, ¿no? Si finalmente terminan aprobándose esas leyes que el gobierno va a vetar, por supuesto, ¿qué va a pasar con la estabilidad en los mercados y cómo ven los mercados internacionales a la Argentina? Seguramente el riesgo país va a subir y eso tiene importancia, no es un tema menor, porque eso significa que los empresarios argentinos no se pueden endeudar internacionalmente, no pueden emitir bonos a tasas razonables porque se enfrentan a esa volatilidad que van a tener los mercados como consecuencia de esta actitud política. Está bien, tendremos que bancar esa situación, pero todos tienen que entender que la decisión política del gobierno es absolutamente firme en cuanto al equilibrio fiscal. Así que podremos sufrir algunos contratiempos, pero el rumbo del gobierno es absolutamente claro. ¿Usted cree que el veto no paga ningún costo político en un año electoral, ministro? El veto de las jubilaciones, por ejemplo, del aumento de las jubilaciones, que es algo más popular. Bueno, digamos, puede ser que quienes lo impulsan
crean que obtienen un rédito político y que significa un costo político para quienes lo rechacen. Pero esto es medirlo muy en el corto plazo, ¿no? Yo, como le decía antes, yo creo que esto se ve en las elecciones. Y en las elecciones lo que va a, entiendo yo estoy convencido que las vamos a ganar porque el gobierno, porque uno ve cuál es la imagen que tiene el gobierno del presidente Milei. No es 100% positiva, pero tiene una aceptación muy importante. Entonces, la firmeza del gobierno nacional, la firmeza del liderazgo del presidente Milei en esto, me parece que es suficientemente clara como para generar confianza en una parte muy importante del electorado y llevarnos a tener seguramente en el próximo periodo parlamentario bloques mucho más sólidos en número, mucho más importantes que los que tenemos actualmente. Y eso va a hacer que la política argentina sea diferente, ¿no? A partir de diciembre próximo, cuando se haga efectivo el resultado electoral. Así que el gobierno no le tiene temor a pagar costos políticos si es que los hubiera, porque sabe que en el fondo los argentinos entienden cuál era la situación que teníamos en diciembre del 23, que era caótica, a la situación que tienen hoy, que es estable. Y eso me parece que es una diferencia que nadie puede borrar. Creo que sabés lo que pasó. Se aprobó todo en el Senado. Están muy enojados con la vicepresidenta Villarruel. Hubo una palabra que fue traidora. Primero, ahora voy a eso, pero ¿qué pensás de lo que pasó en el Senado? ¿Se va a vetar todo? Sí, obviamente. ¿Se veta todo? Sí. El Senado tuvo una sesión hoy que fue irregular. ¿Por qué irregular? Porque se autoconvocó. No había... Las sesiones las convoca la presidenta del Senado. Sí. Con un temario. Sí. La presidenta no convocó a sesión. Entonces, los senadores dicen que como era un día ordinario de sesiones, se podían juntar a sesionar. Sí. Pero no había un orden del día. Entonces, votaron el orden del día en la misma sesión que no había sido convocada. Uh-huh. A nosotros nos parece que eso forma parte de una maniobra del kirchnerismo que tiende o pretende desestabilizar al gobierno. ¡Epa! ¡Qué fuerte! ¿Desestabilizar al gobierno? Pretende desestabilizarlo porque le impacta, o le pretende impactar, insisto, en la herramienta fundamental del gobierno, que es el equilibrio fiscal. Ok. No lo van a conseguir. Pero la sesión ¿es legal o no? ¿O queda para ustedes ilegítima? Para nosotros no es legal. ¿No es legal? Había un dictamen del secretario legislativo de la Cámara que decía que era irregular todo lo actuado, porque esto comienza con una sesión irregular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que fue autoconvocada por los senadores kirchneristas. Esa comisión emite un dictamen, que no era dictamen, esto lo dijo la misma presidenta del Senado y el secretario legislativo. Con lo cual, hay un lío de... Si es ilegal, ¿para qué van a vetar algo que es ilegal? Hacemos las dos cosas, pues nosotros plantearemos la ilegalidad, pero también tenemos el derecho constitucional de vetar, porque si después un juez nos dice, no, la sesión fue legal... ¿Y si insisten y consiguen los 2/3 y es ley? Pues puede pasar. Bueno, judicializaremos la ley. Van a judicializar la ley, el que lo anunció ayer Milei. Sí, la vamos a judicializar porque la ley no tiene recursos. O sea, van a hacer lo imposible para que no toda esa plata, que creo que es 2.5 Johnny, TBS, ¿sabes qué es lo importante acá? Sí. ¿Sabes qué es lo importante? ¿Qué? Que entramos en un periodo preelectoral. Clarísimo. Entonces, clarísimo. El kirchnerismo, como ve que el presidente Milei tiene buena imagen por su lucha contra la inflación, que es... La inflación es el peor de los impuestos, es decir, que más afecta a los más vulnerables que ellos tanto defienden, no escarmientan, entonces quieren pegar ahí. ¿Me dejas interrumpirte? Sí. No es solo el kirchnerismo. Hoy estaba el radicalismo, no todos, pero muchos radicales, algunos del PRO también. Había una mezcla importante, si no hubieran llegado a 52 votos. Es que te voy a hacer un comentario sobre eso. Porque es muy lindo hacer discurso con aumentamos las jubilaciones, le damos más plata al sector de la discapacidad. Todo eso es muy lindo. Le damos más plata a Bahía Blanca, cosa que sacaron ahí en el momento, ¿no? Sí. Démosle plata a todo, digamos. Eso es muy fácil y queda muy bien políticamente en una campaña electoral. Pero realmente, como gestión de gobierno, es imposible hacerlo, porque eso te rompe todo. ¿Qué volvemos? Volvemos a la época de gobierno kirchnerista, donde primero se endeudaban, después se emitían, o sea, tenían déficit,
Se endeudaban y lo pagaban. Terminaba el crédito, no había más crédito. Emitían más inflación. Entonces, todo esto hacía un desastre. Todo esto lo dijo el propio presidente ayer, después Fantino se armó un lío bárbaro, va a generar volatilidad. El mismo Caputo lo reconoció. Puede subir el riesgo país, no sé qué va a pasar para usted. Puede pasar, salvo que se interprete lo que nosotros creemos, que hay una firmeza y convicción absoluta en el gobierno para no permitir que de ninguna manera se toque el equilibrio fiscal. Entonces, esa convicción la tenemos y vamos a hacer todas las armas para el mensaje que usted está mandando es clave para que no se dispare el riesgo país y no haya... A ver, podrá haber volatilidad, esto yo no lo puedo predecir. Lo que digo es, la convicción del gobierno es esta, porque hasta acá hemos llegado a un año de gobierno dominando todas las variables de la macroeconomía con minorías parlamentarias. Imagínate vos lo que va a pasar cuando en el mes de octubre ganemos la elección y tengamos un bloque de otra dimensión, en ambas cámaras, en ambas cámaras. El presidente le acaba de decir traidora a la vicepresidente, a Victoria Villarroel. Veámoslo, pero veámoslo y lo discutimos. A ver, dale. 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. De vos dijo algo muy lindo. ¿Quién es la traidora? No sé, yo no. Mencionó una traidora y me menciona a mí. No tengo nada que ver en eso. Yo creo que primero, me parece que es una exageración del presidente mencionarme a mí como autor de esos... ¿Y decirle traidora a Villarroel? No le dijo traidora. Él dijo traidora, pero no le dijo. ¿De quién está hablando? No le dijo a quién. Hipotéticamente. No sé. Me encanta el esfuerzo que haces, pero yo creo que hablaba de Villarroel, pero bueno, es mi interpretación. Sí, es tu interpretación. Y para vos, para Guillermo Francos, ¿es una traidora Villarroel o no? Yo creo que ella cumplió un rol institucional, no pudo suspender una reunión que se había autoconvocado, lo planteó, entiendo yo, en las previas a la sesión. ¿Qué pasaba? Que si ella no entraba al recinto, cuando se consiguió el quórum, la sesión la presidía Zapac, que era la vicesegunda. Exacto. La vicetercera. Sí. Con lo cual, ella asumió la responsabilidad, cuando pasó eso, de sentarse en la presidencia, pero se retiró después. Sí, estuvo un ratito y se fue. No, exacto. O sea, ella, cuando se armó la discusión del bloque nuestro que decía esto es ilegítimo, como es ilegítimo, ella se retiró. O sea, vos un poco no te digo que la justificás, pero la entendés. Pero estoy tratando ¿Qué pasa? A ver, es una posición institucional muy compleja, Johnny, ¿no? Siempre terminan mal los vices, siempre. ¿Los vices? Sí, siempre. Peleados con los presidentes. Bueno, ha sido siempre, pero vos sabés. Sí, ha sido una tradición. Mal. Bueno, obviamente ahí hay un desentendimiento. ¿Entre quién y quién? Entre el presidente y la vice. Sí, claro. Pero la relación está rota, se puede mejorar, ya está, ya fue. No sé, ¿qué te puedo decir? Las caras que pones son espectaculares. No, ¿qué te puedo decir? Bueno. La verdad que entrar en ese tema es una cuestión de personalidades, ¿no? Vuelvo al tema de los jubilados, que es lo que hoy se va a vetar o mañana, no sé cuándo. ¿Cómo hace un jubilado para vivir con 400.000 pesos por mes? Está bien, hay que vetar el orden fiscal, tenés razón en todo. Ahora, yo soy jubilado, estoy mirando y digo, 400 lucas francos, no puedo. Vos sabés que es cierto que hay muchos jubilados que cobran eso como si fuera un subsidio, porque no hicieron los aportes también que corresponden. Sí. El promedio de las jubilaciones, esas que no son el subsidio, está en los 890.000 pesos. Pero además... No estás hablando de la mínima. No estoy hablando de la mínima. La mínima está en 380. Sí. Si sacás los que hicieron aportes, te da 800. Si sacás si pones los que hicieron aportes con lo que cobran el máximo, el promedio te da 890.000 pesos. Ok. Pero además, un gran porcentaje de esos que cobran 890.000 pesos cobran las pensiones de sus maridos o esposas, ¿no? Sí, bueno, con lo cual, me alcanza. Bueno, eso se lo escucha más una vez. Pero pará, Johnny, porque, a ver, no es responsabilidad de este gobierno haber llegado a esta situación. No dije eso. Es una cuestión de desmanejos absoluta del kirchnerismo. De todo tipo. Sí. Porque ¿quién gobernó en este siglo? No tengo duda. Bueno, pero también, pero entonces la moratoria, ya lo sé, entonces, hicieron un desastre. Es muy difícil hacerse cargo del desastre de la Argentina todo al mismo tiempo. Lo sé. ¿No? Entonces, pero los votaron para eso. El bono de 70.000 pesos, ¿no se puede actualizar un poco, reforzar?
Pero, a ver, si entramos en ese camino, entramos otra vez en este ciclo permanente de la historia económica argentina, de lo que va del siglo y de gran parte del siglo anterior, en que se descontrolan las variables, se entra en déficit, hay que emitir, hay que tomar deuda, etcétera. Nosotros no queremos hacer eso. El gobierno tiene claro cuál es el camino que tiene que seguir. Lo acaba de decir el presidente recién en la Bolsa de Comercio. Quédense tranquilos que yo tengo el norte claro y voy a seguir insistiendo en mantener el equilibrio fiscal. ¿Qué es volatilidad? Cuando Caputo dice, bueno, ahora se vienen unos días o unos meses de volatilidad. ¿Qué es eso para que la gente lo entienda? ¿Qué puede pasar? ¿Sube el dólar? Sí, no, bueno, el dólar tiene su techo y su banda. Eso no va a cambiar porque la masa de dinero, la masa de pesos, la masa monetaria está fija y no se emite. O sea, no nos preocupa el tema del dólar. Puede subir dentro de las bandas, ¿no? Puede subir. Hasta 1.400. Hasta 1.400. Eso puede subir. En 1.400 el gobierno interviene. Ahora, lo que vos me preguntabas es qué significa la volatilidad. Claro. La volatilidad significa eso que hicieron los senadores hoy. Generar condiciones que le haga tener a la gente algún temor de que el gobierno puede complicarse, ¿no? Y eso yo creo que es la irresponsabilidad de los que generan ese temor, ¿no es cierto? Eso es volatilidad. Entonces, pasó en otros momentos, ¿no? De nuestro gobierno propio, que algunas decisiones del Congreso generaron la volatilidad. Y acá ahora se mezclan varias cosas juntas, ¿no? Se mezcla la decisión del Congreso de sancionar o darle media sanción a otras y un periodo electoral. Es un combo, hasta que lleguemos a las elecciones, es un combo medio complicado. ¿Y las elecciones qué? Porque ahora la gran noticia para ustedes fue el acuerdo con el PRO. ¿Van a ir juntos con el PRO? ¿Crees que le pueden ganar al kirchnerismo la provincia de Buenos Aires? Que no es fácil la provincia. Bueno, nosotros, a ver, yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones en general. Nacional. Y la provincia de Buenos Aires, el peronismo es fuerte en alguna sección electoral, en la tercera sobre todo, pero hay mucha gente que no le cree más al kirchnerismo. Fíjate vos lo que tuvieron que hacer, porque a nosotros nos dicen que el acuerdo con el PRO nos costó. Sí, claro. Pero lo que tuvieron que hacer ellos... A ellos se matan. Bueno, se matan. Entonces, se odian, tienen ideas diferentes, en fin, todo eso. Pero finalmente se juntaron. Ahora, la pregunta es, ¿la gente les cree? ¿La mayoría les cree? Yo creo que no, vamos a ver. Por eso yo digo, yo te digo lo que le digo siempre a los diputados y senadores cuando voy al Senado, a diputados, a exponer la gestión de gobierno. Por supuesto, cuando hablan los senadores o diputados de Unión por la Patria, los kirchneristas, me dicen de todo, me cuestionan, en general respetuosamente, salvo una vez que no me trataron respetuosamente. Pero en general respetuosamente. Me dicen todo lo contrario, cuestionan al gobierno, cuestionan la política, cuestionan todo. Yo lo que les digo es lo mismo que te digo a vos. Si ellos tienen razón, van a ganar la elección. Si tenemos razón nosotros, la elección la vamos a ganar nosotros. Yo creo que vamos a ganar nosotros. Ayer el presidente Milei en la bolsa habló de puñales. Los puñales existen, ¿no? Habló de puñales por la espalda. ¿Quiénes están dando esos puñales por la espalda? No, a ver, yo creo que ayer fue una jornada muy particular en el Congreso, porque nosotros varias veces estuvimos explicando cuál era el costo que tenían las reformas y pensamos que iba a tener otro resultado nuestra presión. O sea, hay dos temas creo que considerar, Eduardo. Uno es el tema que las provincias siempre demandan más fondos. Entonces había dos clases de temas tratándose. Uno era el tema de las jubilaciones, a que nos podemos referir, y el segundo era el tema de los anticipos del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles. Que eso le importaba, eso le importaba a los gobernadores. Exactamente. Y la bronca de los gobernadores con ustedes es justamente por ese tema. Bueno, sí, yo creo que hay varios temas, ¿no? En el medio de los desacuerdos con los gobernadores. Pero digamos que ese hoy es el más importante. Se acerca el periodo electoral, los gobernadores quieren tener más recursos para enfrentar las elecciones con más disponibilidad de fondos, ¿no? Entonces hicieron estos planteos. Obviamente el gobierno no quiere desprenderse de recursos que tiene. Por ejemplo, los anticipos del Tesoro Nacional, como dice la ley, son para tratar y cubrir emergencias nacionales. Entonces,
Fíjense ayer qué cosa rara, ¿no? Por un lado plantean un fondo especial de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca. Y por otro lado dicen que casualmente lo que está previsto para atender las emergencias nacionales sea pasado a cada una de las provincias. Bueno, hay ahí un contrasentido, ¿no? Porque eso implica más gastos para el Estado, que no tiene recursos para afrontar. Y con respecto a la ley de impuestos al combustible, también esa ley cubre distintos aspectos, no es todo para cubrir infraestructura, sino que también es para cubrir, por ejemplo, subsidios al transporte, que que existe hoy subsidio al transporte en todos los transportes interjurisdiccionales, ¿no? Entre provincia y Cava o en alguna otra provincia interjurisdiccionales. Bueno, obviamente esas leyes cumplen un objetivo, ¿sí? Y después está el tema de jubilaciones y discapacidad que se trató y moratoria que se trató por separado. Todos esos temas. Yo escuchaba recién una nota que usted le hacía al doctor Lonigro. Sí. Que fue muy contundente, ¿no? Demasiado, me parece a mí. Obviamente, se imagina, Eduardo, que si el gobierno encara una acción, va a tener los fundamentos, no va a iniciar una acción sin fundamentación. Está claro que el presidente, como usted señaló, apunta a que estas leyes que se aprobaron ayer no tienen, las que hacen las jubilaciones, no tienen indicado cómo se financian, y por la ley de administración financiera eso no es legal, no se puede hacer. Okay. Entonces la judicializar eso. Va a judicializar en ese punto. Sí, por lo menos en ese punto. Después veremos los antecedentes sobre cómo se originaron esas leyes y si podemos, si corresponde plantear otras objeciones que nosotros las tenemos. Habrá que ver si son procedentes o no, pero nosotros tenemos, en función de cómo se armó el tratamiento de la ley en el Senado, de la autoconvocatoria a la comisión, de la autoconvocatoria a la sesión del Senado, veremos si eso también procede o no procede. No vamos a hacer nada que no corresponda, o como decía el opinante, en que incurra el Estado en gasto innecesario, ¿no? De manera que nosotros vamos a intentar conversar para que ayer en estos dos grupos de leyes, por supuesto, hubo unas que pasaron a diputados, que bueno, tal vez sea más dificultoso conseguir que no la aprueben. Nosotros trataremos de que no se aprueben, que son las de ATN, impuesto al combustible, y las otras que son leyes que el gobierno va a vetar y que tendrán que ir otra vez a las cámaras para su ratificación. Para ratificarla necesitan 2/3 de cada cámara. Trataremos de explicar por qué no son viables esas 3 leyes, y confiamos en poder convencer a los diputados, por lo menos a 1/3 de los diputados o a 1/3 de los senadores, para que nos la ratifiquen, como ya lo hemos hecho en oportunidades anteriores.